En este esfuerzo por llevar a cabo el fortalecimiento en cuanto a capacitación y profesionalización de los maestros, durante la historia han sido muchos los esfuerzos. Yo quisiera citar y compartir con nuestro auditorio, por ejemplo, en 1970 se crea la nueva Ley Federal de Educación que sustituye a la Ley de 1941. 10 años después, dentro de lo más destacable es el Programa Nacional de Alfabetización, que era fundamental para crear mejores fortalezas en lo que vendrían siendo todas las zonas rurales. México ha buscado durante mucho tiempo llegar o alcanzar una estandarización internacional de acuerdo a lo que los organismos en este contexto global lo establecen. Sin embargo, pues han sido varios y recurrentes los esfuerzos. Para 1990, podríamos decir, se crea con carácter de obligatoriedad la educación primaria, la educación secundaria, para elevar el rango de formación de nuestros niños. Para el año 2000, ¿sí?, cambia todo el contexto y se crea el modelo de educación por competencias. En todo este esfuerzo vamos transitando, pero hasta dónde realmente nosotros contamos con una capacitación sólida en el magisterio. ¿Qué tiene que hacer el sindicato o los sindicatos para cambiar la estructura de la fisonomía profesional del magisterio? Quienes sabemos y nos hemos dedicado durante muchos años a analizar, a estudiar a nuestro sector, vemos las carencias en materias sobre todo de actualización profesional. Decían cuando nos enseñaban en la normal que son 3 aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotriz, los que se tienen que desarrollar. En la parte cognitiva, más allá de la educación tradicional que tuvieron las normales, que creo que, y ahí quisiéramos escuchar la opinión del líder, ¿se tendría que reestructurar un modelo para fortalecer nuevamente a las normales? ¿O este nuevo modelo que se crea a partir de, del 2000 a la fecha, donde las normales pierden parte de su fortaleza y son sustituidas por las universidades, la pedagógica? Hay un grado de especialización. ¿Qué vemos nosotros? Que se pierden muchas de las capacidades didáctico-pedagógicas. Porque el que tiene la licenciatura en educación, nada más vamos a nombrarlo así, no tiene todas estas herramientas de materias extracurriculares que son tan sustantivas para la formación de los niños o de los jóvenes. La educación básica creemos que se ha perdido un tanto cuanto la parte didáctico-pedagógica, porque esas materias extracurriculares, teatro, danza, música, artes plásticas, danza, todo eso sabían hacer los maestros. Perdón, y simplemente educación física, que el otro día tuvimos a bien de tener un invitado que destacó mucho el tema de la educación física, que hace falta en todas las escuelas y a todas las familias que nuestros niños se dediquen y destinen un tiempo adecuado al tema de la educación física para evitar y bajar los grandes índices que tenemos de obesidad en nuestro país. En esa parte de capacitación, el sindicato que tú representas, ¿qué tiene pensado para fortalecer estos temas? Fíjate que estaba pensando en doña Esther Zuno y esa gran cruzada que hizo de apertura de centros escolares en esa época en la que se privilegió que la educación llegara a todos los rincones de este país, pero que tuvieran una escuela, un centro donde reunirse, ¿no?, a dónde acudir, y aunque fueran escuelas multigrado, que todavía tenemos ese gran pendiente, que a lo mejor hay que ayudar un poco a las escuelas multigrado, a que haya más maestros, pero también a que haya más alumnos, pero el rezago social muchas veces no permite que los alumnos acudan a la escuela. Es una gran problemática. Estaba pensando desde esa época. Y luego me vino a la mente lo que me estabas diciendo,
Y me acuerdo un acuerdo que se llama el Acuerdo por la Modernización Educativa. Claro. Un acuerdo que no ayudó, que encabezó el presidente Salinas de Gortari y que sus distintos secretarios pues trataron de llevar a cabo, pero que costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, y atacó sensiblemente cuando se quitó esto de que el Estado tenía la educación nacional, ¿no? Y le da a los estados la potestad de poder administrar, por ejemplo, su nómina. Nómina que muchas veces se vio mal utilizada o comprometida en otros aspectos que no era el educativo. De todo esto que hablamos, ¿en qué momento se habla de capacitación? Pues se habla de capacitación cuando hay el recurso. Claro. Pero cuando no hay el recurso, ¿cómo se puede hablar de capacitación? Lo primero que necesitaríamos es tener trabajadores bien pagados, ¿no? Y hoy, Ese es un tema que vamos a... 3,500 pesos quincenales, yo le invito a cualquiera a que me diga si alcanzan o no para una vida digna, ¿no? Entonces, en este marco que te estoy yo tratando de dibujar, también te digo que por eso mismo, la anterior reforma educativa no tomó en cuenta, aún teniendo un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era bueno, no tomó en cuenta el patrón al trabajador. Y al no tomarlo en cuenta, por eso se tuvo que hacer ahora la nueva escuela mexicana como modelo. Y la nueva escuela mexicana lo que está tratando de priorizar sí es al alumno, al niño, ¿verdad?, pero también al trabajador, claro, revalorizándolo. Entonces, si tú tomas en cuenta la materia prima y tomas en cuenta a quién la trabaja, pues tú estás tomando en cuenta a todas las partes, y seguramente que en este nuevo formato, la capacitación, la pandemia, nos ganó. Nos ganó a capacitar la pandemia, porque de lo que veníamos peleando desde Fox con Enciclomedia, ¿no?, la pandemia ya no los rebasó. Hoy ya todos están digitalizados, hoy ya todos manejan sus grupos de WhatsApp, hoy ya todos trabajan las distintas plataformas de comunicación con los alumnos, como puede ser Zoom, Google, las plataformas que todos nosotros conocemos. Así es. Hoy todos están superando ese rezago digital. Entonces la pandemia nos ganó, esa fue la mejor capacitación. Entonces yo creo que después de esto, que espero termine pronto y que ya deje de tener pues tantas bajas el sector, porque debo decirte, sí, claro, que hay muchos trabajadores para la educación que lamentablemente en esta situación han perdido la vida. Sí. Y la han perdido, bueno, pues como es sabido, como todos, en una forma muy difícil. Claro. En ese punto regresamos para hablar precisamente del tema sanitario que se requiere reforzar en esta pues gran pandemia, donde hoy, en estos meses, se han incrementado. Los datos que teníamos ayer eran sorprendentes en el caso de contagios, y en el caso de decesos, bueno, pues ya superamos los 90,000. Regresamos.